Bueno, buenas noches, hermanos. Una noche de bendición porque vamos a seguir ahondando en la palabra de Dios y aprender porque tanto nosotros podamos leer la Biblia y entenderla, lógicamente vamos a estar preparados para escuchar la voz de Dios, porque es una manera eficaz de hablar con Él también. Bueno, estábamos hablando de que todos deberían tener la Biblia cerca y un libro de apuntes. Entonces quisiera, tal vez algunos de los que participaron la vez pasada, si alguno leyó, hizo la tarea que les había puesto, ¿verdad? De ver la introducción de la Biblia, ¿verdad? Leerla y tal vez leer un poco el Antiguo Testamento. Cuando encontramos el Antiguo Testamento, quisiera que ustedes vieran su primera página. Viene una explicación de que hay 18 siglos antes de Cristo y que las tribus eran las cananeas que estaban en lo que hoy es Egipto. Entonces, que es la tierra del Señor, conjunto con otros que vamos a ver ahorita. Entonces, esto nos va ubicando sobre cuál es la tierra prometida, en qué se basa el Génesis, ¿verdad? Y en qué se basa todos los demás libros, pero con una pincelada muy rápida. Entonces, eso nos abre un panorama. Luego habíamos hablado que al final de la Biblia, yo quiero que vayan ustedes conmigo, todos están ahí, por lo menos viendo la página donde explica el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, sí. Las partes, esto no lo dije la vez pasada, pero sí quiero enseñárselos. Cuando uno no entiende muy bien una lectura, puede acogerse a la explicación que tiene en la página de abajo. Por ejemplo, para que vayamos practicando, pueden irse a Génesis 15. Génesis 15, que es el primerito. Entonces, 15, capítulo y versículo, ya sabemos que es el número pequeño. ¿Ya están ahí? Si nosotros leemos eso, vemos esta lectura, el 16 y el 17 dicen, tus descendientes de la cuarta generación volverán a esta tierra que no te puede entregar ahora, pues hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Como el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, un horno humeante y una antorcha ardiente pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel, dice Yahvé, pacto de una alianza con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Hoy justamente vamos a ver sobre el fuego. Y miren que hoy 18 hablamos de que Dios, el Señor, Dios del universo, hizo un pacto en el Antiguo Testamento y un pacto en el Nuevo Testamento. Y aquí está hablando de ese pacto. Si yo quiero entender más, me voy en la parte de abajo que dice que el párrafo 13 al 16 dice, al revisar los tiempos posteriores, quiso precisar que si bien Dios hizo una alianza con Abraham ese día, había que contar con el tiempo para que se produjeran los cambios históricos. Además, le parecía necesario justificar la conquista de Canaán con sus masacres. Ahí viene la explicación. Si yo no entiendo de qué está hablando esa lectura, me voy a estas partecitas y me lo van aclarando.
En el 16 dice, 16:1, aunque la conquista de Canaán pudo postergarse varios siglos, era necesario que Abraham tuviera un heredero antes de que muriera. Abraham necesitaba una mujer que pudiera tener hijos y las costumbres de los amorreos ya habían previsto casos semejantes. Su mujer legítima, Sara, comprará una esclava y la pasará a su marido. Y una vez destetado al hijo de la esclava, será despedida y el hijo permanecerá con la patrona. Ven, ahí viene dando una explicación, como vimos la otra vez, de Abraham, padre de la fe, que tuvo un pacto con el Señor y hasta hoy es reconocido como el padre de la fe. Y él tuvo que tener un hijo. Le he hecho frijoles. Y en ese hijo, ¿verdad? De la promesa que después le va a pedir que lo vaya a sacrificar, puede pasar muchos siglos para que se dé el hecho de que ese hijo tome una posición y tome Canaán. Pero eso es un poco profundo y apologético y todavía ustedes no lo mastican, pero si tienen dudas pueden tratar de leer abajo y ahí se les va a aclarar. Y vamos a ir a la parte última de su Biblia o primera, no sé dónde está. En el caso mío, está en la última, las últimas páginas, donde dice índice. Ahí encontramos el Antiguo Testamento. Y vienen todos los libros que contiene el Antiguo Testamento. Si alguien lo encontró o están todos, me avisan, porfa, para que repasemos, porque en tanto repasemos nos vamos acostumbrando a usar la Biblia. ¿Encontraron el índice? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Muy bien, Sí. gracias. Ahora Sí. sí, ahí dice el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis, Levítico, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, Crónicas 1, Crónicas 2, Esdras, Nehemías, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Introducción a todos los profetas, y ahí vienen todos los profetas que vamos a ver también. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea, Joel, Amós, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Job, Proverbios, Eclesiastés, Oclohelet, Cantar, Ruth, Lamentaciones, Esther, Tobías, Judí, Baruch, Sabiduría, Sirácides, Eclesiástico, depende de la Biblia, puede aparecer Sirácides o puede aparecer Eclesiástico, y en otras Biblias puede aparecer Eclesiastés o Obelet. Entonces, Perdón, no doña. importa cuál, son los mismos. Ahí en el índice le dice, ¿verdad? Que es el mismo. Usted en su Biblia, si yo le digo Eclesiastés y no lo encuentra, entonces sabe que seguro es OLED. ¿Ok? Y otros podría ser que ustedes tengan ahí unos números, ¿verdad? Que es muy importante. Sí, puede estar al principio o puede estar al final, ¿verdad? No importa dónde esté el índice. Lo importante es que usted lo sepa para cuando quiera buscar algo y no lo encuentre, ya sabe que lo va a encontrar en ese índice. Sí, Marcela. Sí, tenía la duda de, digamos, el orden en todas las Biblias es igual, digamos, porque ahora, por ejemplo, usted leyó unos y no los vi en mi índice. Ajá. Entonces quería saber si eso puede variar de acuerdo a la versión de la Biblia. Al menos que sea una Biblia no católica, podría ser que te falten algunos.
Porque si en tu Biblia aparece Jehová, entonces no es católica, tienen que decir Yahvé. No, sí, sí habla, no menciona a Jehová, pero porque dice que es del Consejo Episcopal Latinoamericano, la que tengo yo, la La- Biblia Dios habla hoy. sí, está bien. Ajá, Sí, qué bueno. entonces, no sé por qué, pero los vas a encontrar. Tienen que estar abajo, más arriba, no lo sé. Ok, Hay una, ¿cómo se llama? Hay una abreviatura a la par de cada libro. Entonces uno, conforme la va leyendo, ya va sabiendo que si le ponen SI, es Siracis, ¿verdad? O lo que llamamos eclesiástico. Si me ponen una GN, Génesis, si me pone EX, Éxodo, y así vamos usando las abreviaturas. ¿Cuándo usan más las abreviaturas? Las abreviaturas se usan más cuando usted pone una cita bíblica en un estudio o en una presentación, entonces no pone todo el nombre, sino pone, por ejemplo, IS, que quiere decir Isaías, ¿verdad? Entonces uno se va familiarizando con las siglas de cada librito que nos presenta el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y lógicamente a la par viene el número de página. Por si de forma definitiva no lo encontramos, nos ubicamos en el número de página. Pero recuerde que habíamos dicho que hay un número de página para el nuevo como para el viejo. Entonces se busca. Por ejemplo, vamos a hacer una práctica. Vamos a buscar Isaías. Isaías en el mío está en la página 642 en el Antiguo Testamento. 642 Antiguo Testamento. Ahí vas a encontrar a Isaías, ¿verdad? Entonces buscamos Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías es un profeta mayor, que también luego vamos a ver a nivel teológico y a nivel espiritual. Doña Leida, soy Sí, Mila. Es que mira. sí, la vez pasada yo me perdí porque yo estaba buscando en el índice, por ejemplo, no sé cuál era que yo estaba buscando, que usted nos dio, y por un ejemplo, o sea, Levítico, página 59. Ajá. Entonces, no, en el nuevo, era en el nuevo. Entonces usted nos dijo, no sé si era como, Romanos, alguno de ellos. sí, alguno de esos, ¿verdad? Digamos, un ejemplo, Marcos, página 24. Ujú. Entonces yo empecé a Pero, buscarlo en la página pero no 24, estaba pero la lo busqué página. y no me aparece. Y yo digo, qué raro, pero no coincide. Y no es que no coincidía, es que estaba en el Nuevo Testamento y yo estaba buscando en el Viejo Testamento. Entonces, me Ahí es acabo lo de que hay que enterar, aprender, que hay que ahí fue donde aprender aprendí. cuáles son. Ujú, Y también que, por ejemplo, mi Biblia es de letra grande, ajá. entonces Entonces, ocupa más hoy, páginas. hoy entendí, sí, que ella se divide en el Nuevo y en el Viejo, y cada uno inicia desde uno, dos, bueno, y el Sí. mío está iniciando Mateo en la Ujú. página 4. Ajá, No tiene página ni uno, ni dos, ni tres, pero, y el Antiguo Testamento termina con la página 482. Entonces, ajá. eso es lo que aprendí hoy de esto, de que ambos, Es que no lo habías. ajá, Bueno, sí, exactamente. porque yo pensé que no lo encontré, o sea, yo dije, no coincide la numeración con mi Biblia, y no era eso, era que estaba buscando Ujú. Bueno, donde no. es Ajá. importante saber cuáles son los libros del Viejo y del Nuevo Testamento. Y mientras lo aprendemos de memoria, tenemos que aprender
a usar el índice. Por eso hay que ubicarlo, ya sea que está al principio de su Biblia o al final de su Biblia. El Nuevo Testamento, ustedes ven que empiezan con la introducción. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, carta de Pablo a los Romanos, carta de Pablo a los Corintios 1 y 2, carta de Pablo a Gálatas, carta de Pablo a las cartas de cautividad, carta de Pablo a Efesios, carta de Pablo a Filipenses, carta de Pablo a Colosenses y luego viene Filemón, Tesalonicenses también. Y 1 y 2, que también Pablo escribe ahí, las cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Hebreos, Santiago, Pedro 1 y 2, Judas, Juan, San Juan, bueno, Juan 1, 2 y 3 y Apocalipsis. Y ahí termina digamos, todo el Nuevo Testamento. Hay algunos índices muy bonitos que aparte de eso traen todo por orden alfabético. Entonces, si usted quiere buscar a Marcos, va por orden alfabético y se ubica más fácilmente. Pero conforme ustedes vayan usándola, se van a ir empapando de cómo utilizar la Biblia. Ahora vamos a ver Doña Leida, citas, sí, sí, perdón, una pregunta. Sí, vamos a ver unas citas, pero para que las busquen, entonces para que estén atentos. Sí, ahora sí, Melen. no, es una consultita. Ve, yo tengo la latinoamericana, pero, bueno, Latinoamérica, y en la que usted está usando, de hecho, ¿verdad? Sí. Coincide muy bien, Ujú, ujú. pero la tengo en letra pequeña y tal vez más adelante quiero comprarme una con un poco más grande para que la letra sea más cómoda para mi vista. Entonces, Ajá. la recomendación suya en este caso, digamos, si voy a comprarme otra, ¿cuál me recomienda? ¿Esta misma o hay Bueno, alguna otra? La Jerusalén, ¿usted la la conoce mejor completa? de todas es la Jerusalén, porque es la traducción directa, pero yo les decía que era para estudios. Pero la más sencilla para uno común y corriente es la latinoamericana o Dios habla, porque tienen términos muy conocidos para nosotros, un léxico muy sencillo. Entonces Ah, de usted la acuerdo. busca simplemente la latinoamericana, pero con letra grande. Así la Ah, ven. bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Aleida, una consulta. ajá, Esta Biblia de Jerusalén es la que dice nueva edición, totalmente revisada. sí, ujú, esa es la mejor que hay. La de los catecúmenos es diferente también, ¿verdad? Bueno, ellos tienen es que digamos, en términos generales, la iglesia para los laicos usamos esta latinoamericana, Dios habla por la sencillez de su vocabulario, Ujú. pero cada denominación puede usar otra perfectamente. Está la Vulgata y otras, o sea, hay bastante, ¿verdad? Bueno, voy a entrar ya a la de hoy, a la sesión de hoy, y quiero que entendamos que va a tener una ubicación del canon, voy a explicar qué es el canon, y de una simbología que es el fuego. La Biblia está regida por ciertas reglas. Recuerden que ya habíamos hablado, yo puse unas filmines aquí para repasar para la gente que no se conectó la vez pasada, que yo pueda ubicarla nuevamente para que vayan usando la Biblia y entendiéndola lo mejor posible. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Quién inspiró la Biblia? Ya di un recorrido histórico y teológico la vez pasada, ¿verdad? No lo puedo repetir, pero esperemos que la grabación esté pronto para el servicio de todos ustedes la puedan oír. Desde luego,
la Biblia fue inspirada por Dios Padre desde el principio de los tiempos, puesto que vimos cómo a través de la tradición oral de todos los pueblos, del pueblo judío, hoy conocemos la Biblia tal y como es, y les expliqué la evolución de ella. Para llegar a la evolución de la Biblia, y aquí de una vez voy pidiéndoles que busquen esta cita bíblica ustedes. Nehemías 8, del 8 al 10 versículo. Entonces, como no sé dónde está Nehemías, ¿qué hago? Me voy al índice, ¿verdad? Cuando nosotros somos primerizos, es como el niño que quiere aprender. Buscamos a Nehemías y buscamos su número, el número donde él está, ¿verdad? Y empezamos a leer. Vamos a ver, ¿por qué no tengo a Miqueas? Judías, Nehemías. En la latinoamericana mía, letra grande, está en el 558, pero no sé ustedes, para que la ubiquen ahí. Ya la En la encontré. 440, en la pequeña. Ah, ok. En la mía 440. 459 en la Ah, mía. ok, perfecto. Ahí tenemos a En la Nehemías. mía están a 557. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso, mis chiquitos? Que están ubicando bien. Vea lo que dice, vayan leyendo ustedes ahí Doña conmigo. Leida, perdón, la mía no tiene Nehemías Sí tiene, mi amor. Está en el Antiguo Testamento. Y en el es, antiguo. ajá, en el Antiguo. Ah, yo la conseguí. Doña Samuel Reyes, Crónicas, Leida, si Esdras. ella Vean, sí, tiene, ya. la ¿Ya Dios la habla encontró? hoy, Perdón. 596. Y tiene la Biblia, Dios habla hoy, 596. Y en la latinoamericana, en letra grande, yo tengo 558. Y yo, 596. Lorena dijo que en que Dios habla, creo que está en la 400, no sé qué, No, 595. 595. 595, sí. Aleida, Versículo 8 y 10. Aleida, Ajá. en el mío dice Esdras, Nehemías. Es que está Esdras y luego Nehemías abajo. Están, Son dos libros diferentes. pero sí, o sea, ya encontrarla donde está Exacto. eso, dice Esdras, Nehemías. No tiene Nehemías solo, tiene que tenerlo No, solo. dice Esdras, un guión y Nehemías. Está más Bueno. adelante. Nehemías está más Está más adelante. adelante porque Esdras está aparte. Y esta es la Biblia del pueblo, de Ajá. nuestro pueblo. Ah, ok. Bueno, voy a seguir. Traten de ubicarla. Versículo 8 y 10 dice, y al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes le dijeron a la gente, no se pongan tristes, no lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Bueno, esta palabra nos fija el hecho de que está inspirada por Dios desde los principios de los tiempos. ¿Por qué? Porque encontramos esta palabra con Nehemías, que tenía siglos. O sea, esto no fue que salió de la nada, ya estaba escrito por Nehemías y por el pueblo. ¿Y qué estaba haciendo Nehemías? Quitando el rollo y hablando con el pueblo de lo que estaba diciendo la palabra. Y ellos están en un momento que quieren reconstruir las murallas de Jerusalén, que fueron destruidas, y él sintió del Señor, le mandó el proyecto de ir a reconstruirlas. Entonces, eso fue fundamental para ellos. Pero para nosotros, para efectos bíblicos, está demostrado que estos libros
vienen inspirados por Dios porque desde los primeros pueblos se venían leyendo. Entonces se afianza que el canon, la regla nuestra de creer en Nehemías y en todos los profetas y en la escritura del Antiguo Testamento es real y verdadero y fue inspirado por Dios. Yo ya les había dado toda una explicación en la primera, pero la volvemos. En el Antiguo Testamento también encontramos otra palabra en Daniel 9:2. Si quieren, no busquemos esa por el momento, después la buscamos, porque si no, vamos a perder un poquito más de tiempo buscándolo. Si quieren buscarla y se sienten ángeles, búsquenla, ¿verdad? 9:35 en el mío. 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló Dios al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Palabra de Dios. Esta constata que Daniel está hablando de los libros que se estaban leyendo por parte del pueblo judío y que incluso hablaban de 70 años posteriores a la escritura. O sea, que ellos estaban leyendo ese libro 70 años después. Por lo tanto, la escritura se mantiene a través de los siglos, como vimos, ¿verdad? Esto es para constatar, porque si alguna persona tiene duda, aunque yo ya expliqué toda la inspiración del Espíritu Santo y de Dios mismo en el Antiguo Testamento, para que no dudemos de lo fiel que es la Biblia al Espíritu de Dios. Doña Bueno, Leida, perdón, ¿cuál era? Es que vinieron a buscar y no la pude escuchar. Daniel 9:2. Ok, muchas gracias. 9:2. Sí, estamos en el antiguo todavía, ¿verdad? Ahorita pasamos al nuevo. Estamos en el antiguo. Entre más usemos la Biblia, más fácil se nos va a hacer. Hasta ya vamos a saber cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan usando la Biblia con mucha agilidad. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Ahora vamos a entrar a la explicación de qué es el canon, es la regla que usa todos los pueblos, en este caso el pueblo judío, el pueblo católico y el pueblo protestante. Para los judíos, el canon, la regla, los libros que ellos reconocen como que vienen de Dios, es estos libros. El canon es el palestinense, de Palestina. Así faltan 7 libros con respecto al nuestro. Concretamente, los judíos no tienen ni a Tobías, ni a Judith, ni a Macabeos 1 y 2, ni sabiduría, ni eclesiástico, ni Baruch. Todos estos libros ellos no los reconocen como inspiración de Dios. ¿Ok? Quiero que pongan atención aquí, ¿verdad? No los reconocen como inspiración de Dios. Ahora, yo me volví a la primera lección para que recordemos que la Biblia se escribió en un lapso de 1600 años de recopilación dentro de la tradición y de la parte oral de esa tradición transmitida de ancianos a niños, de ancianos a niños, de generación en generación. Hasta hoy los judíos aprenden la Torá, la Biblia, de memoria.
y les hacen un examen a los 15 años, que es su bautismo o su primera comunión, donde ellos tienen que desenrollar delante de toda la comunidad y leer en hebreo la escritura. Y tienen que ser un hebreo perfecto. Son muy rudos para calificar. Bueno, pero lo logran. Así se escribió el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento en su mayoría se escribe en hebreo con pasajes en arameo, que es la lengua de Jesús, parecida a la hebrea original, en regiones como Irak, Georgia, Líbano, Rusia, Siria e Israel, hoy territorios de hoy. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego porque la mayoría de los intelectuales y del Imperio Romano y el griego eran los que dominaban la parte intelectual en ese tiempo. Por eso la Biblia tiene esos idiomas. Ahora, me voy a ir un toquecito a los mapas, porque no podemos hablar de algo que no conocemos. Palestina es reconocida como Siria y Jordania. Aquí está Siria, la están viendo. Estamos aquí justamente en la península arábica. Y de este lado que no se ve, bueno, voy a ponerles el otro. Ve, esta es Jordania, Palestina, de la que estamos hablando ahorita. Y es vecina del país de Egipto. Y este es el famoso mar abierto por Moisés, el Mar Rojo. Ve, son vecinos. Egipto está en África. Hay gente que no sabe eso. Egipto pertenece a África. Y Jordania, Palestina, Líbano, Siria, Turquía, etcétera, 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 pertenece a Asia. Y vamos a ver hoy esos países. Digamos que es más o menos como estaba antes, por lo menos para que tengan la idea. Ahora, está Siria, está Jordania, está Israel, que es chiquitito, chiquitito, y el Líbano, este pedacito muy diminuto ahí. Irak, Turquía. Esta parte de aquí es donde se desarrollan los hechos casi que todos los que hemos visto. Hablamos de Siria. Ahora, ¿cuándo se da un cambio del mapa mundial? Entonces vamos a ver que hay países que se agregan que antes pertenecían a la Unión Soviética y luego se van a dispersar. No les voy a contar toda la historia para que no se me enrede. Entre esos países está Georgia, que la nombramos. Bueno, el Líbano ya lo nombramos, pero también está Rusia. Rusia pertenece a una parte, se divide en una parte en Europa y la otra parte pertenece a Asia. Esta parte, la mayor parte está en Asia y un pedacito está en Europa, para que lo sepa. Israel es y será la cuna de lo que hoy conocemos como toda la religión judía. De hecho, cuando un judío se gradúa en 5º año, el primer año es un año sabático para ir a vivir a Israel, compartir la cultura, vivir en los kibú, que son como comunidades, y ahí siembran, hay animales, hay de todo. Depende del muchacho, ahí lo pone, pero los ponen a todos para que aprendan la cultura vivida ahí en ese momento. Entonces, nosotros vamos a ver cómo lástima, no puse un mapa de Europa. Ellos nos dicen
los judíos, me devuelvo a ellos, que ellos no aceptan estos libros porque no creen que son genuinos. Y nosotros vimos que desde el tiempo de Nehemías y el tiempo de Daniel ya los libros existían, pero ellos aceptan unos, pero los otros no los aceptan como tal. Nosotros, los católicos, no regimos por el canon o las reglas alejandrinas o de Alejandrino. Del 382 después de Cristo, el Papa de Damasco presentó una lista oficial para que la iglesia lo estudiara y determinara cuáles eran libros realmente inspirados por Dios. Y el 8 de abril de 1546, en el famoso Concilio de Trento, que es un concilio donde se unen todos los obispos de todo el mundo, proclamaron la lista definitiva que nosotros los católicos desde 1546 íbamos a empezar a usar oficialmente. Los judíos no aceptaron nuestro canon, sino el palestinense, porque decían que se basaban en 3 criterios. 1, no han sido escritos en hebreo o en arameo, que es las lenguas originarias. Debían ser escritos antes de Esdras, y ellos suponen que fue después. Y no fueron escritos, según ellos, realmente todos en Palestina. Entonces, ellos se quedan los 73 libros del Antiguo Testamento, los 46 libros nuestros, ¿verdad? Y 27 libros del Nuevo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. Los judíos, es doloroso, pero hasta hoy yo lo he oído cuando yo fui profesora en el colegio judío y cuando tenían que investigar de Jesús, porque la profe de hebreo le ponía a investigar a Jesús, la Biblia israelí dice que era un farsante, un falso profeta, que él nunca hizo milagros, que era un mago, que era un adivino, y dice cosas pavorosas, porque los judíos no aceptan a Jesús como hijo de Dios. No lo aceptaron. Hasta hoy están perdidos en eso. Se basan en el Antiguo Testamento. Espero que estemos quedando claros. Nosotros sí aceptamos lógicamente, y ahí viene la nueva alianza que hablamos la vez pasada, con la muerte de Jesús en cruz, con la pasión, con todo lo vivido del Señor. Lo reconocemos como nuestro Salvador y todos los evangelios del Nuevo Testamento los reconocemos ampliamente, porque fue inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Doña Leida, lo que llaman los libros apócrifos, Los que apócrifos, yo se los iba a mencionar de hoy en 8 para no llenarlos mucho, pero son libros que no son reconocidos por la iglesia porque tienen un recorrido histórico de signo de pregunta, tienen hechos que no son comprobados ni son traspasados de generación en generación y entonces les ponen un signo de pregunta, ¿verdad? Estos que la iglesia analizó, imagínense que fue algo que no fue tan rápido, ¿verdad? Sino que fue de mucho tiempo. Dicen que los libros deuterocanónicos no fue aceptado por los judíos ni por la iglesia protestante con el argumento, aparte de los que vimos, de que transcribió del griego y estaba contaminado porque no era fuente pura. Porque los judíos, recuerden que no se mezclaban con ningún
ningún pueblo. Y al no estar seguros ellos que vinieran directamente el hebreo y el arameo, que era su lengua, y Palestina, que era su tierra, sino que al salir y ir a otros pueblos, conquistar otros pueblos, entonces ellos dicen que eso está contaminado. Y porque el griego, que era la lengua oficial, ¿verdad? De la iglesia, que toma el latín, y entonces dicen que esas traducciones están contaminadas con un léxico, con hechos que alteraron los mismos apóstoles, ¿verdad? Recuerden que Pablo hablaba griego y otros. Eso también lo vamos a ahondar un poquito después. Entonces, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento que no se aceptaron? Vuelvo a decirlos. ¿Por qué es tan importante decirlos? Porque cuando yo voy a comprar una Biblia y no encuentro a Judith, ni encuentro Eclesiástico, ni Macabeos, no es una Biblia católica. Y hay mucha gente que ha comprado Biblias no católicas. Entonces, debemos tener ese pequeño cuidado. Deuterocanónicos está Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barú, Macabeos 1 y 2, y una parte de Daniel y una parte de Esther que no reconoce. Y el Nuevo Testamento no reconocen en forma definitiva ni Hebreos ni Santiago. Ahora, los judíos, por su parte, definieron su lista desde el año 95 a.C. en la ciudad de Jaina. Aceptaron el canon de la primera lista y luego los protestantes se adhieren al siglo XVI. La contradicción que encontramos nosotros como católicos y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los hermanos protestantes no aceptaron todos los libros establecidos por el catolicismo, analizados y probados, pero sí aceptan que Jesucristo es su Señor y aceptan los del Nuevo Testamento? Entonces, parece que hubo una contienda, como siempre hay a nivel intelectual, entre los protestantes, que por eso se llaman protestantes, porque protestaron contra la Iglesia Católica en ese momento y decidieron separarse. Ahí ya ustedes saben la historia de Lutero y Calvino, que llegaron y hicieron la división de la iglesia, porque eran los dos, Lutero y Calvino, primero eran fieles militantes dentro de la iglesia católica, incluso eran monjes, pero viene la separación. Eso es una historia muy larga que no me toca contarla aquí, pero la gran incógnita es por qué se aceptan una cosa y no aceptan y aceptan a Jesús. O sea, es como un poco contradictorio. En 1947, a la región del Mar Muerto, a orillas de Jordania, Israel y Palestina, que ya vimos, se encontraron en unas cuevas de Qumran más de 900 escritos. La mayoría estaban en hebreo, testimonio de los textos bíblicos más antiguos que se conocen hasta hoy, escritos en hebreo. En esta foto que ustedes tienen aquí, así se encontró, lógicamente, imagínense, desde que se escribieron, siglos de siglos, y todavía están así. Los antropólogos y arqueólogos, en este caso los arqueólogos que descubren esto, estas son las cuevas, para que ustedes las vean, existen, son reales. Cogen todos estos pedacitos con mucha paciencia,
Vean que yo le puse que hay pedazos, así viene la imagen, porque con mucha paciencia van uniendo palabra con palabra y texto con texto hasta que lo reconstruyen. Y usan, ahora como son más modernos, han usado computadora para volver a armar todo esto. Y las traducciones son muy exactas y definitivamente comprueban que existió documentos tan antiguos que nosotros, los católicos, los judíos, incluso los protestantes, seguimos teniendo esa palabra fidedigna de Dios. ¿Por qué? Por su antigüedad y originalidad. Estos libros, ¿verdad? Que se encontraron del Antiguo Testamento, hay una versión del libro de Samuel. No hay una versión de Esther ni Tobías, pero se espera encontrar en algún momento. Pero al encontrar la primera de Samuel, que sí está reconocida, significa por la Iglesia Católica, significa que Esther y Tobías existieron también, porque si no, no hubiera existido Samuel. Hoy por hoy son los más antiguos, comprobando la sabiduría de la Iglesia al tomar estos libros deuterocanónicos como inspirados por Dios. Y los protestantes, al rechazarlos, se vuelven apóstatas, porque rechazan lo que la Iglesia pone, sabiendo que era verdadera, pero les convenía más adjudicarse el concilio de Jaima con los judíos y rechazar esos libros. Y como les decía antes, pero sí aceptaron a Jesús. En el siglo XV, 1500, se rechazan esos libros por parte de los judíos y los hermanos protestantes. El vocabulario de apóstata, que proviene del griego apostasía, quiere decir que uno se aparta, se separa del cuerpo mayor, o sea, de lo que realmente debemos estar unidos. En este caso, por eso se le dice que fueron rebeldes, porque el cristianismo adquiere este significado de que somos cuerpo de Cristo y que todo lo que tenemos y así y creemos y los dogmas y la palabra y la Eucaristía y la Virgen, todo es un cuerpo y no podemos renunciar a estos dogmas, porque si renunciamos, perdemos la conexión con Cristo Jesús. Y no solo esto, nos volvemos apóstatas porque nos estamos separando de la verdad que Dios nos mandó, para que ustedes lo conozcan. Bueno, aquí se me vino un mapa que yo quería ponerles, pero es que es un poco complicado a veces. Traté, pero no pude. Se me fue. Pero ya ustedes por lo menos están situados. Palestina significa país de filisteos. Filisteos, ¿se acuerdan? Con los que peleó el rey David. En el año 603, en general, el romano Pompeya conquistó la tierra de Canaán. ¿Quiénes formaron a Palestina? Territorios como Cisjordania, Franja de Gaza, una parte de Israel, y en el uso común del Estado palestino, las regiones se les dice Cisjordania. Ahí entra el Mar Muerto, entra todo, que es esta parte que yo les estaba diciendo. Vean qué bonito en este mapa que es más grande. Aquí está Palestina, ¿verdad? Que es Siria, Israel, Jordania, toda esta área. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos lugares? Estas comunidades judías vivieron ahí, en esos 2 kilómetros del Mar Muerto, a 113 kilómetros al sur de Jericó, donde mucha gente cree que Jericó no existió. Y es interesantísimo ver cómo
Jericó existió, fue destruido las murallas y fue reconstruido, pero existió. En ese lugar estaban congregados los judíos y ellos desde el siglo II establecieron esa comunidad de Corán. Y por eso se dice que esos libros son de mucha pureza porque eran esenios, o sea, eran los orígenes de los judíos. Entonces, al encontrarlos ahí, los judíos más estaban creyendo en esos libros que ellos tenían, pero sin querer reconocer los deuteronomios deuterocanónicos que sí nosotros reconocimos. Entonces, todas las escrituras y todos los comentarios de los profetas estaban ahí. El Mar Muerto es uno de los mares más particulares que hay en el planeta. Tiene una cuenca de más de 400 metros debajo del nivel del mar y siendo uno de los puntos más bajos del planeta, sus aguas llegan a ser hasta 6 veces más saladas que las del resto del océano de la Tierra. El Mar Muerto está situado a 80 kilómetros del Mediterráneo y está entre los países de Israel, Palestina y Jordania, ¿verdad? Ahora, bueno, mucha gente ha experimentado estos tours, dice que uno entra y queda flotando definitivamente porque no puede, por la sal no se hunde. Aquí les puse el Mar Muerto, en esta parte roja, aquí está Israel y aquí está el Mar Muerto para que lo vean. ¿Dónde quedaba Israel? Quedaba en Asia, a la par de Siria, Jordania, para que no se les olvide. El mar Rojo es el mar famoso de Moisés. Y ese mar está entre África y Asia, conecta a los dos. La explicación espiritual del texto bíblico, cuando Moisés está amparado por Dios y logra separar las aguas del mar en ambos lados para poder escapar el pueblo de Israel de los egipcios que lo perseguían, que los querían matar, ¿verdad? Sí abrió, se dice que el Señor provocó un viento tan fuerte, que eso no lo dice la palabra de Dios, pero está comprobado científicamente que hubo un viento tan fuerte que separó las aguas y las mantuvo. Y se le dice Mar Rojo. Muchos decían que por la sangre derramada, pero en realidad es que naturalmente tiene unas cianobacterias, que son unas algas que en gran cantidad en ciertas estaciones del año se desarrollan y tiñen el agua como de rojo, de rojizo. Por eso se le llama el famosísimo Mar Rojo, que es este que ya les había enseñado antes, que está África, ¿verdad? Egipto, Sudán, Eritrea, Etiopía, frente a Yemen, a todo lo que son los Emiratos Árabes, ¿verdad? Península Arábica. Este famoso Mar Rojo, ¿de dónde lo sacó? De Egipto. Tuvo que pasar por toda esta área de Palestina, Israel, Jordania, Cisjordania, todo, Irak, toda esta parte para llegar a la famosa tierra prometida, que después veremos. Como sabemos, la palabra de Dios es viva y eficaz y está llena de símbolos o signos bíblicos a través de la historia de la salvación. Así como ellos fueron pasando todas las tradiciones y costumbres, fueron pasando qué significaba cada cosa en la Biblia. Y debemos conocerlo porque cuando leemos la Biblia debemos saber a qué nos estamos refiriendo. Dice que el fuego tiene un significado en la Biblia. El fuego es purificador de Dios, nos limpia de toda maldad, de toda apatía espiritual y de toda desidia. Cuando nos manda el fuego a nosotros, cuando nosotros hoy
hoy por hoy, decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, y empezamos a sentir caliente. Cuando oramos y nuestras manos se calientan, estamos experimentando un fuego que purifica, porque el Espíritu Santo llega a tu vida a purificar, llega a quitar. Estás muy triste, estás decaído, estás desolado, desesperanzado. A mí me ha pasado. ¿Y qué le pide? Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, libérame. Y empieza uno a orar y empieza a sentir un fueguito, un calorcito. Cuando alguien te ora y te pone la mano en el hombro, en la espalda, en el corazón y sientes un calor, es Espíritu Santo manifestándose. El significado bíblico del fuego aparece en un montón de pasajes de la Biblia. Y también significa la gloria de Dios acompañando. Cuando nosotros vimos la vez pasada a Moisés, vamos a buscar Éxodo, Antiguo Testamento, desde luego, 3 del 1 al 17. Y les voy a dar tiempo para que lo busquen. Éxodo 3, 1 al 17. Cuando están listos, me avisan, hermanos. Ya lo encontré yo. Qué dicha. ¿Alguien más? Aparte de Marcela. Ya. Ok, Ya. perfecto, perfecto. ¿Qué dice Éxodo Ya. 3? Gracias. ¿Qué dice Éxodo 3? Yo también ya. Perfecto. Ahora sí, ve, nos estamos realmente aprendiendo. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, dijo, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Esta palabra nos está diciendo que ese fuego que Moisés estaba viendo era un fuego purificador. ¿Qué estaba purificando? El lugar, porque el Señor le advirtió, es tierra santa. Es una tierra purificada donde él iba a entrar. ¿Y a quién quería purificar? A Moisés. De ahí viene que le va a dar todo una misión, ¿verdad? Pero lo vamos a ver luego con Moisés. Pero el fuego es purificador. Cuando leamos en la palabra fuego, quiere decir que se va a purificar. Él es capaz de quemar la zarza sin consumirla, demostrando simbólicamente que él puede quemar las impurezas sin destruir el objeto. O sea, Dios puede purificarnos a nosotros a través del fuego, el Espíritu Santo, sin
destruirnos, sino más bien nos edifica. Y esa interpretación de la Biblia es hermosa y es básica. Otra forma de fuego es Primera de Corintios, y ahora vamos a ver cómo estamos en Biblia. ¿Dónde está Primera de Corintios 3? En el Nuevo Testamento, ¿no? Perfecto, en el Nuevo Testamento. Nos vamos entonces al Nuevo Testamento. Buscamos Primera de Corintios porque hay Corintios 2 también. Entonces Corintios tiene que tener un 1. Vamos a ver en mi alfabeto, en mi índice. En mi índice yo lo tengo en el 393. Primera Corintios, ¿qué leída? 3, 11, 11. 3, ¿Sí? 3, 11, 15. Exacto. Ok, gracias. Mucho gusto. Primera de Corintios 3, 11, 15. 3:43. ¿Ok? Ya estamos ahí. Cuando Ajá. estamos, vamos a leer. Entonces yo voy leyendo con ustedes desde el 11. Buscan versículo 11, número pequeño. Capítulo 3, es grande. Número pequeño, versículo del 11 al 15. Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. Y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esta prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son templo de Dios y cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Palabra de Dios. Sigue el Señor enseñándonos a través de la palabra que el fuego que consume nuestra impureza, pero no nuestro objeto. Vemos cómo la obra de Dios evidentemente cada día nos hace conocer que el fuego nos revela una calidad de la obra, una calidad de quién eres, quiénes somos. Yo a veces, tal vez porque estaba un poco no, bastante en prueba, he entrado en esa parte en que usted dice, estoy haciendo lo correcto, estoy realmente, Señor, en ti, estoy realmente haciendo lo que tú quieres, o quieres que yo haga otra cosa. ¿Qué quieres de mí? Es cuando usted y yo entramos a esa prueba como el oro. Cuando tenemos situaciones de enfermedades, cuando tenemos situaciones de injurias, cuando tenemos situaciones de persecuciones, cuando tenemos de esas cosas que pasan en los trabajos, ¿verdad? Esas serruchando pisos y tratando de alcanzar puestos, hablándole mal al jefe de tu trabajo, de lo que tú haces, de lo que no haces, de que si comes, si vas a comer mucho rato, o que si le hablas mucho a un compañero, o que si hablas por teléfono, o que si una mala cara, y empieza ese ambiente de prueba. Y el fuego es eso,
Dios permite, Él no manda la prueba, como dice Santiago, pero Él permite para saber de qué estoy hecha yo. Porque si yo me retrocedo 23 años, yo diría que he pasado por el fuego infinidad de veces. Y el Espíritu Santo y mi Señor, por su misericordia, me ha sostenido, me ha sacado y me ha mantenido. Pero a veces hay gente que se queda en el camino. Yo conozco mucha gente que empieza con mucho brío y termina con mucho frío, como dice el dicho. ¿Por qué? Porque llega la prueba y no la aguantan. Y he escuchado mucho decir a la gente, ay, es que desde que estoy con el Señor me prueba más, entonces mejor no sigo con Él y estoy más tranquila. Pero uno se queda pensando, si usted y yo hacemos eso, si yo me hubiera retirado a mis primeros 3 años, a mis 5 años, a mis 10 años, a mis 20 años, bueno, ya tengo 23 años y yo digo, hasta aquí llego, Señor, no, me quedo en mi casa tranquila, ¿qué pasaría? Entonces uno tiene que pensar qué pasaría. Bueno, no estaría dando el curso de Biblia, no estaría orando allá en San José de la Montaña, no estaríamos haciendo un retiro como el que viene Dios primero para los hermanos el domingo, que tenemos ya casi 80 y resto, casi 90 personas. Bueno, somos 100 y resto con los servidores. No estaríamos liberando esas almas, no estaríamos dándole el amor de Cristo a estas almas. ¿Por qué? Porque o yo o ustedes se retirarían del camino del Señor. Y entonces cuando llegue el momento, el Señor va a preguntar, ¿perderás el premio por pasarte por el fuego o te vas a mantener? Ahí está nuestra gran pregunta. Y por eso la simbología en la Biblia es importante. Cuando Dios te dice, te pasaré por el fuego, y uno dice, ya, Señor, te pasaré por el fuego, como el oro, como la plata, como la paja, como todo. ¿Y qué va a pasar? ¿Sobre qué usted y yo estamos construyendo? ¿Estamos construyendo con nuestras propias fuerzas o estamos construyendo en el nombre de Jesús? Porque si usted y yo construimos por el hombre, estamos fuera de Dios, somos apóstatas. Pero si estamos construyendo con nuestra mirada fija en el Señor, estamos haciendo lo que debemos hacer. Por eso el fuego será siempre un símbolo de purificación. Y para purificarnos debemos pasar por la prueba, porque la prueba nos lleva a la fe y la fe nos lleva a la perseverancia y la perseverancia nos lleva a la victoria. Si usted la prueba de trabajo, la prueba de familia, la prueba de enfermedad, la prueba espiritual, la prueba emocional, lo que sea, la supera, estamos en constante avance a la meta que Dios quiere que lleguemos, la patria celestial. Todas nuestras buenas obras hechas por el Señor, con motivaciones puras, serán aceptadas y contadas a nuestro favor. Todas las cosas hechas, motivadas por cuestiones equivocadas, serán quemadas en el Señor. Todo pasará aquí con el fuego de la tribulación. En la columna de fuego alumbraba el camino de la noche a los judíos en Éxodo 13:21. Vámonos a Éxodo 13:21. ¿Que está en dónde? Antiguo Testamento, Antiguo Excelente, Testamento, después del Génesis. Ajá. Excelente. Éxodo 13:21. ¿Y qué dice esta palabra? Véales tiempo para que la encuentre. Vamos a orar. Vamos a orar, digo yo, estoy traumada. Vamos a leerla, ¿verdad?
Esta palabra es hermosa. Dice, durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche. Porque recuerde que el pueblo tenía que llegar a la tierra prometida. Y para ello debían caminar. Ese es el caminar nuestro, hermanos. A veces es una nube. Es fresca. Incluso nos da lluvia. Nos moja de bendiciones. Nos da aliento, nos da gozo. Caminamos felices. Pero otras veces nos toca la oscuridad. Nos toca la soledad. Nos toca la incomprensión. Nos toca, ¿qué les diría? El rechazo, la incomprensión de hijos, de amigos, de hermanos de comunidad. Hay tanto que el fuego representa, pero lo único que sabemos que es efectivo es el fuego. Porque cuando estamos en la nube, en la lluviecita, nos volvemos en la zona de confort y ya no queremos avanzar. Es más, yo lo digo por experiencia propia, hermano. Yo leo la Biblia bastante, hago muchas charlas, de todo. Oro mucho, todo. Pero cuando estoy en tribulación, hago 5, 8, 10 veces más. Leo a toda hora, oro a toda hora. Ahora que estamos para este retiro, entonces es más intenso. ¿Por qué? Porque de alguna manera el fuego purificador va a llegar a todos esos hermanos por medio del Espíritu Santo. Y muchos de los que van a ir a este retiro han estado en prueba por años, de muchas ataduras, pero muchas. Por eso es nuestro deber como servidores, y les pido a todos ustedes que eleven una oración el domingo por nosotros. Necesitan que nosotros estemos en ayuno, en oración constante. Que si a veces yo digo, me excedí, a veces son 3 rosarios, misa, santísimo, divina misericordia, oraciones, novenas, todo al mismo tiempo. No importa. Porque cuando venga el fuego purificador, nosotros vamos a estar ahí con comunión, que es Cristo mismo fortaleciéndonos, confesándonos. Gloria a Dios, ya me confesé hoy, que es un gran alivio, hizo una oración de liberación. ¿Por qué? Porque entre más purificados vayamos los servidores y más purificados vayan los asistentes, porque les pedimos que oren el rosario, misericordia, misa, confesión y ayuno, igual que nosotros, mayor va a ser la gloria de Dios, porque con su fuego nos va a purificar. Ese es un símbolo hermoso. Vean aquí cómo se ve el fuego. Qué hermosura. ¿Cómo, me pregunto yo? No entiendo. Hermanos, yo me retrocedo un poco al Éxodo, me retrocedo a todo esto, todo lo que vivió ese pueblo con Moisés. Y yo no puedo entender cómo un pueblo que está viendo físicamente una columna de fuego, una nube, puede ver el maná, comerlo, las codornices. No comprendo cómo desviaron su mirada hacia los dioses que se hicieron, hacia el becerro de oro, a hablar, como dice la palabra. Ay, es que Moisés tarda mucho. Y empezaron a criticar a Moisés, que quién sabe qué se hizo. Dudaron de que volviera. Así nos pasa a nosotros también.
porque hemos visto la mano de Dios y esto me lo digo para mí. Yo he visto la justicia de Dios sin yo dar una palabra, sin decir nada. He visto la justicia de Dios. A veces han pasado años y ha llegado, pero eso no importa. La justicia de Dios no es que yo le desee el mal a nadie o que diga aquel vecino que habló mal de mí, que a lo parto un rayo, que sea justo Dios y le vaya mal. Y no, no, eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que esas personas que nos han hecho daño, esos compañeros de trabajo, la infidelidad de tu esposo, de tu esposa, esa situación dolorosa que nos lleve a ver a esa persona que hizo lo incorrecto, pueda abrir sus ojos y ver que está equivocado y que usted estaba en la verdad y que usted no quiso hacerle daño o que le hizo daño porque fue débil, porque en su matrimonio no había la armonía, la sexualidad, la comprensión, y que puede ser una excusa, si son excusas, porque muchos han tenido eso, hemos tenido eso, nos hemos mantenido fieles, pero también hay personas que no son tan fuertes como uno en ese sentido. O no es tan fuerte en una enfermedad, o no es tan fuerte con la pérdida de un ser querido y pasan en un luto durante muchos años, viendo y sabiendo que Dios nos ha prometido y Él está en la vida eterna y tiene una morada por nosotros y para cada uno de nosotros. Y siempre y es normal que suframos, es normal, pero que eso no se nos agigante, que no se nos agigante, que tengamos la capacidad de perdonar. Lucas 3:7. Ahora sí, vamos a Lucas 3:7. Ya vamos terminando. Esta es la última cita bíblica casi. ¿Dónde está Lucas? Lucas, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Perfecto. Nuevo 17. Testamento. Muy bien. Lucas 3:7. Yo lo leo con ustedes. Está bien. ¿Ok? Yo los bautizo con el agua, pero ya viene el que es más grande que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Ahí Juan el Bautista ya estaba hablando de Jesús como Dios iba a venir a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a quitar nuestro pecado, porque purificarnos significa perdonar nuestro pecado. Cuando usted y yo nos purificamos, nos estamos purificando en nuestros pecados. Ahora van a irse a Hechos 2, 3, 4. Hechos 2, 3, 4. Tenemos dos más y terminamos. Ay, Jesús, no, me falta. Pero bueno. Hechos 2, 3, 4. Nuevo Testamento. Listo. Dice, se aparecieron entonces lenguas de fuego que se repartieron y se posaron en cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. El fuego, él fue mostrado como lenguas de fuego. Dios llegó en Pentecostés sobre cada apóstol, dándole la capacidad de hablar en lenguas, la capacidad de predicar, la capacidad de hablar, de no tener temor, de luchar. Porque el Espíritu Santo nos da un espíritu de valentía y no de cobardía. Ahora me voy a devolver a Éxodo 19. Cuando uno es muy hábil, rápidamente llega al cambio. Ya llegué.
Qué dicha. Éxodo 19, 18, 19. Todo el monte de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en el fuego. El humo subía como el humo en un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con un trueno. Palabra de Dios. Ni los objetos inanimados pueden quedar igual ante la presencia de Dios. El pecador será consumido por Dios, porque lo purifica. Y por eso nos envía a Jesucristo, para que nos cubra, para que nos ayude, para que nos purificara. Hoy cuerpo vivo. Nada será destruido. El pecado sí será destruido en cada uno de nosotros, porque en el momento que nosotros dejamos al Espíritu Santo reconocer nuestros pecados y hacerlo con humildad, entonces estaremos libres y estaremos purificados. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 696 dice: el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Y esta sí es muy bueno que la practiquemos, chiquillos, porque en unas Biblias aparece como Sirácides y en otra aparece como eclesiástico. Y vamos a buscar Sirácides 48 o eclesiástico 48. Búsquenlo para ver. Eclesiastés es diferente. Sí, señorita, es diferente. Ok. Es Colette. Y este es Sirácides. 48. 48. Puro 1, del 1 Uno. al 3 los versículos. Ok. Entonces apareció. Ajá. Listo. ¿Ok? Dice: luego apareció como un fuego el profeta Elías, cuyas palabras quemaban como una antorcha. Hizo que cayera sobre ellos el hambre. Su amor lleno de celo los redujo casi a la nada. Una palabra del Señor y el cielo retenía la lluvia. 3 veces además dejó caer el rayo. Esto es cuando el profeta Elías declara la sequía por la desobediencia del pueblo. Bueno, del rey y del pueblo. Entonces, vean, quisiera ver si alguien tenía eclesiástico, Sirácides, si alguien le pasó. O todos teníamos Sirácides, eclesiástico. Yo tenía las dos. Eclesiástico, eclesiastés. Ajá, vea, tenía Eclesiastés y bajé y después bajé a los libros deuterocanónicos. Canónicos. Ajá, y Ajá, está y Sirácides. estaba eclesiástico. Ajá, en la Ajá. 1343, sí señora. Bueno, hay una diferencia, recuerde, eclesiástico y eclesiastés son diferentes. Ajá, ajá, Ok. el que usted nos La dijo mía es tiene el también eclesiástico. eclesiástico y eclesiastés. Ajá, sí, yo ¿Qué tengo, ajá, significa Bueno. Sirácides? ajá, sí Quiere señora. decir eclesiástico. Es lo mismo, es el mismo significado. Y entre los dos libros, que es Eclesiastés y Eclesiástico, ¿cuál es la diferencia? Son Ajá. libros de sabiduría, de sapiencia. Ahí las vamos a ver. Es que si no come el rollo y no termino ya. Perdón, yo pregunto mucho. No, está bien. Déjeme esa pregunta para luego porque Ok. ya son casi las 9 y vi que se salió alguna gente y no me gusta que se salgan antes de que termine. Bueno, vamos a Sirácides 48:1 y voy yo otra vez. Se los leo. El profeta Elías como el fuego cuya palabra alzada como antorcha. Ahí el símbolo de la palabra.
fuego era Dios hablando. Eso significa. El fuego, cuando dice que la palabra brasa, es porque es Dios hablando. Y dice, así como cayera el hambre y su amor lleno de celos lo redujo casi a la nada, una palabra del Señor y el cielo retenía la lluvia. O sea, con solo la palabra que Elías dijo, de aquí en adelante no vuelve a llover. En ese momento era Dios hablando y por lo tanto detuvo la lluvia y ya ustedes saben la historia y si no la vamos a ver después. El fuego en la tradición, como la vimos, siempre será el Espíritu Santo, especialmente desde luego con el Nuevo Testamento, cuando el Señor dijo, me voy, pero les dejo al auxilio, al consolador, o sea, al Espíritu Santo. Y en Tesalonicenses 5:19, que ese sí quiero que lo busquen. Tesalonicenses 5:19. Es muy pequeñito y a veces se pega mucho, pero por eso tenemos el índice. Entonces nos vamos a ir. Está, ¿dónde está Tesalonicenses? En el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Ok? En Ya. el Nuevo Testamento. Ujú. Tesalonicenses 5:10. 5:19. Y dice el 1, no apaguéis al Espíritu Santo. San Juan nos dice, San Juan de la Cruz, nos dice que el Espíritu Santo es la llama de amor viva de Dios. Cada vez que nosotros necesitamos el auxilio para tomar una decisión, para hablar, para acercarnos a Dios, para entender la Biblia, debemos clamar al Espíritu Santo. Si usted quiere entender la Biblia, tiene que clamar primero al Espíritu Santo para que nos ayude a comprenderla. ¿Cuál es esa? Es que, ay, Tesalonicenses, pero ese 5:19. ajá, una de Tesalonicenses, porque hay dos de las Ah, Tesalonicenses, 1 ok. y 2. Ok, En estaba la en la 1, segunda. Tesalonicenses 5:19. Ah, es que estaba en la segunda, con razón. A Yo veces, decía, sí, a veces le pasa a uno porque uno no sabe que hay 1 y 2. Pero ajá, ya con el tiempo, ustedes van a ser duchos en eso. ok. No va a haber quien los pare con la Biblia. Bueno, hasta ahí llega la lección de hoy. Entonces, quiero que practiquen todo lo que puedan, pero lo hagan con los libros de la sabiduría. Eclesiástico, Eclesiastés, Proverbios, todo lo que es sapiencia que son esos. Si no, vamos a usar salmos, porque son más sencillos de poder, de poder utilizar, ¿verdad? Entonces ustedes van a buscar, pues, lo que les quede más común. Pero sería bueno si ya ustedes apuntaron las citas bíblicas, ¿verdad? Que yo les di en No, todo esto. ¿No? Solo las buscaron. sí, Bueno, Yo sí las anoté. bueno, perfecto. Para los que no la anotaron, vamos a ver. Van a buscar nuevamente y van a releer Nehemías con Nehemías. Nehemías 8:10. Está dictando las que acabamos de buscar. Sí, Ah, si bueno, no pues yo se las las, copié. bueno, por si no las tiene anotadas. Ah, ok. Para los que no anotaron. Porque la tarea es que las vuelvan a buscar y las vuelvan a leer. Estamos. Daniel 9:2. Daniel 9:2. Y
Éxodo 3, del 1 al 17. Y Lucas 3 al 7, versículo 7. Nada más. Si ustedes quieren y no tienen mucho tiempo, pero si pueden, búscalas todas y las meditan. Y si no, escogen unas 2 o 3 y las meditan. Ojalá unas del Antiguo y otras del Nuevo Testamento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te damos gracias por esta noche, por hablarnos, por enseñarnos, por guiarnos. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos purifique a cada uno de los que estamos aquí. Que nos lleves a la verdad que eres tú, Señor. Que a pesar de la prueba, Señor, a pesar del fuego, tú nos pruebes como el oro y nos purifiques. Sabemos, Padre, que las pruebas son difíciles, que a veces nos falta esa valentía que viene de tu Espíritu Santo, ese discernimiento que viene del Espíritu Santo, ese actuar que debe venir del Espíritu Santo. Que tu fruto, Señor, que ese Espíritu que viene y da frutos buenos, nos dé la paz, la benignidad, la mansedumbre, la comprensión, la bondad, la ternura hacia todos nuestros hermanos. Que tú seas las constantes en nuestra vida, Señor. Y que no perdamos nunca el norte, que es la patria celestial donde tú nos quieres llevar. Hoy te entregamos, Señor, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra falta de fe, todo lo malo, todo lo que nos hemos alejado de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón de todo corazón. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven como fuego consumidor sobre cada uno de nosotros, sobre cada miembro de nuestras familias, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros enfermos, sobre nuestras comunidades. Ven, Espíritu de Dios, purifícanos, Señor, purifica nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra alma, nuestro ser, para que podamos servirte como tú quieres. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, desde ya te pedimos, así como lo hiciste con Moisés, no nos movemos, Señor, si tú no nos guías. Pon una columna de fuego, Señor, en el centro de ese retiro de este fin de semana. Una columna de fuego que queme todo, a todo participante, a todo servidor. Que nos purifiques, que nos liberes, que nos des la fuerza, Señor, que solo viene de ti. Que podamos, Señor, darte gracias y darte la gloria y el honor, porque eres tú el que hace. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Seríamos como los sarmientos secos por falta de estar adheridos a ti. Porque cuando no estamos adheridos a ti, nos volvemos tristes, opacos, amargados, entristecidos, enojados, gruñones, de tantas formas, Señor. Mientras estamos contigo, nos sentimos gozosos, con fe, con esperanza, aún en la oscuridad, ese fuego tuyo, Espíritu Santo, como lo hiciste con el pueblo de Israel, así nos iluminarás a nosotros. Hoy te pedimos que te quedes con nosotros, templos vivos tuyos, Señor. Que no te contrincamos, que no te apaguemos, Espíritu Santo, sino que tú te sientas feliz de estar con nosotros y en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Bendícenos y llévanos con bien todos los días. Toma nuestros hijos, toma nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra salud. Todo te lo pedimos y lo ponemos confiadamente en tus manos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, buenas noches.